Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con los sistemas de ecuaciones lineales y las matrices asociadas a ellos, y en forma particular vamos a ver cómo resolver el sistema utilizando los métodos de eliminación gaussiana y método de Gauss-Jordan. Bien, para comenzar vamos a considerar en primer lugar un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Si bien nosotros habíamos trabajado en sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas o de tres ecuaciones con tres incógnitas cuando trabajamos en R2 y en R3, ahora lo vamos a ampliar a un espacio de Rn, por lo tanto vamos a tener n incógnitas y m ecuaciones, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Finalmente es poder conseguir un sistema de ecuaciones lineales que sea equivalente al primero. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga el mismo conjunto solución, pero que sea más sencillo de resolver. Este nuevo sistema lo vamos a poder obtener siguiendo lo que hemos aplicado en el video anterior, ¿no? Los resultados A y B, que lo que me decían es, si usted tiene dos igualdades, puede sumar los primeros miembros y los segundos miembros de la igualdad y la igualdad se mantiene, o dada una igualdad o una ecuación, puedo multiplicar por un escalar y la igualdad también se sigue manteniendo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esos dos resultados para poder eliminar sistemáticamente cada una de las incógnitas y poder resolver el tema. Bien, para esto las operaciones que podemos realizar son las siguientes. Multiplicar una de las ecuaciones por una constante distinto de 0. No es que por 0 no se podría multiplicar, pero en realidad no tendría sentido, entonces vamos a buscar siempre una constante diferente de 0. Otra de las cosas que me permite, resolver el sistema sin que se modifique el conjunto solución es intercambiar dos de las ecuaciones. Y por último, sumar a una de las ecuaciones un múltiplo de otra, ¿sí? Estos tres pasos los hicimos previamente en el video anterior cuando resolvíamos el sistema de 2×2. Estas operaciones entonces nos permitirán encontrar sistemas equivalentes. Bien, para comenzar vamos a empezar entonces a pensar. Si yo tengo dos sistemas, por ejemplo, que les voy a mostrar, ¿cuál de los siguientes será más sencillo de resolver? Fíjense, yo tengo acá dos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Que son de 3×3, pero la diferencia es que el segundo sistema ya tiene una de las variables despejadas, en este caso z, ¿sí? Entonces, este segundo sistema va a ser mucho más sencillo de resolver. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo que en álgebra llamamos sustitución hacia atrás, ¿sí? Fíjense que acá en la segunda ecuación, de hecho, la variable x no aparece, o sea que para poder despejar cuánto vale y, tendría que hacer una sustitución muy simple, ¿no? Hacer y más 3 por lo que vale z, que en este caso es 2, y esto es igual a 5. O sea que y vale menos 1, ¿sí? Y una vez que tengo el valor de z y el valor de y, puedo ir hacia atrás y encontrar cuál es el valor de x, ¿no? Acá me quedaría x menos y, o sea, como y vale menos 1, me da menos 1, o sea que esto me daría y más 1, más 3 por z, por 2, voy a borrar acá, ¿sí? Reemplazo el valor de x y de z, como z vale 2, y esto es igual a 9. Quiere decir que x, si yo despejo de acá, tengo 9 menos 3 menos 1, 9 menos 4, y esto me da 5. ¿Sí? Entonces, con pasos muy sencillos, pude encontrar la solución, que es 5 menos 1, 2. ¿Sí? Prácticamente muy poco trabajo. Bien, este segundo sistema que nosotros acabamos de resolver en forma muy rápida es un sistema que se llama escalonado. ¿Sí? ¿Por qué es escalonado? Porque en realidad, si ustedes observan, se forman como unas escaleritas, ¿no? O sea, si yo lo miro de esta manera, empezando de izquierda a derecha, tengo estas escaleritas. Y aparte, las condiciones para que sea escalonado, fíjense, los coeficientes de x, de y, de z, que son las primeras variables que aparecen de izquierda a derecha, son todos 1, ¿sí? Y todo lo que está debajo de cada uno de estas variables, o sea, por ejemplo, si en la primera ecuación la primera variable que tengo es x, en la segunda y la tercera desaparece esta variable. Si en la segunda ecuación la variable que tengo es y, desaparece la y en la tercera ecuación, ¿sí? Esto en un sistema de 3×3 también se puede hacer en un sistema de m por n, ¿sí? O sea que puedo tener acá un montón de incógnitas y ecuaciones también. Bien, para poder hacer eso, ¿qué es lo que vamos a hacer?
nuestra intención, estos dos sistemas son equivalentes. Entonces, si yo les preguntara cuál quisieran resolver, seguramente dirían el segundo. Lo que vamos a hacer es tratar de llevar este sistema primero a un sistema equivalente en forma escalonada como el que acabamos de resolver hace instantes. Para eso vamos a usar las operaciones que nos derivan de los resultados A y B, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos, digamos, en este coeficiente que aparece acá. Como es 2, me voy a fijar si alguno de los coeficientes que yo tengo, digamos, de la primera variable, en este caso de x, es 1. Si eso fuera así, yo puedo intercambiar las ecuaciones, pero como eso no sucede, entonces lo que voy a hacer es convertirlo en 1, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para eso? Usar el resultado B, multiplicar toda la ecuación por un escalar distinto de 0. En este caso, voy a multiplicar por 1/2 o dividir por 2, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que hago, divido, acá le voy a llamar 1, 2, como para tener, y 3 a cada una de estas ecuaciones. Divido esta por 2, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué voy a obtener? 2x dividido 2 me da x, menos 4y dividido 2 me da 2y, más 6z dividido 2 me da 3z, y de este lado 18 dividido 2 me da 9, ¿sí? Bien, fíjense que yo lo único que hice fue dividir por 2. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? A continuación lo que yo quiero hacer es, bueno, acá las segundas componentes más 3y igual a menos 4, y acá voy a escribir la tercera ecuación, 2x menos 5y más 5z igual a 17, ¿sí? Bien, esto es x. La segunda cosa que voy a hacer es tratar de conseguir, digamos, que la x de la segunda y la tercera de las ecuaciones desaparezca, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué puedo usar? Bueno, puedo multiplicar, o sea, usar ese 1, multiplicarlo por el opuesto, digamos, en el caso de la segunda o la tercera ecuación, y sumarlo. Primero yo tengo que fijarme con la segunda ecuación. Fíjense, el coeficiente de x en la primera ecuación vale 1 y en la segunda vale menos 1. Entonces, directamente los puedo eliminar si sumo las ecuaciones, ¿no? Otra de las cosas que podía hacer. O sea, acá podía sumar 1 y 2. Si sumo 1 y 2, lo que voy a obtener es acá x menos 2y más 3z igual a 9, ¿sí? Y acá voy a obtener x menos x me da 0, menos 2y más 3y me da y, 3z más 0 me da 3z, y 9 menos 4 me da 5, ¿sí? Fíjense, la tercera ecuación la voy a copiar tal cual. Tengo 2x menos 5y, esto es más 5z igual a 17, ¿sí? Voy a hacer acá. Entonces, ahora lo que quiero hacer es tratar de conseguir que este 2x que aparece desaparezca. ¿Bien? Obviamente recuerden que no hay magia, entonces lo que voy a hacer es usar de nuevo alguna de estas operaciones. Fíjense, yo lo que podría hacer es multiplicar a x de la primera ecuación, o sea, multiplicar toda la ecuación, ¿no? O sea, la ecuación 1 por menos 2 y sumar la tercera ecuación. Por lo tanto, la primera ecuación me va a quedar como está, x menos 2y más 3z igual a 9. La segunda de las ecuaciones me va a quedar y más 3z igual a 5. Y la tercera ecuación, si yo multiplico por menos 2, piensen ustedes que acá yo tengo un menos 2 que está multiplicando a toda esta ecuación y después va a sumar a la tercera, ¿sí? Por lo tanto, acá me va a quedar menos 2 por x, menos 2x más 2x me da 0, menos 2 por menos 2y me da 4y, menos 5y me da menos y menos 2 por 3z me da menos 6z más 5z me da más z, ¿sí? Y esto me da igual a, acá me da menos z.
¿sí? Tengo menos 2 por 3 menos 6, más 5 menos 1. Y el último me va a quedar menos 2 por 9, me queda menos 18 más 17 y esto me da menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense, hasta acá voy casi obteniendo la escalerita. Tuve la primera X, todo lo que está debajo es 0, ¿sí? Y para que esto fuera la escalerita como la que yo quiero conseguir, lo que tendría que hacer es que este menos y desaparezca. Si nosotros revisamos, fíjense que el coeficiente de y de la segunda y la tercera ecuación son uno opuesto de otro. Por lo tanto, yo lo que podría hacer es sumar la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿sí? De manera tal que me va a quedar x menos 2y más 3z igual a 9 y acá me va a quedar y más 3z igual a 5 y menos y me da 0, 3z menos z me da menos 2z, ¿sí? Y 5 menos 1 me da 4, ¿está bien? Entonces fíjense, acá yo ya he obtenido prácticamente la escalerita, o sea, el primer coeficiente y todos los que están debajo, o sea, la primera variable es x y en la segunda y en la tercera ecuación x desaparece. En la segunda ecuación la primera variable es y en la tercera ecuación y desaparece. Y acá yo ya obtengo, digamos, la escalerita, ¿no? Si uno quisiera, para acomodar esto, podría hacer un último paso, que sería dividir la tercera de las ecuaciones por menos 2, o sea que paso 5, divido 3 por menos 2 o multiplico por menos 1/2, ¿sí? Como les sea más cómodo. Y fíjense que lo que voy a obtener es esto, ¿no? X menos 2y más 3z igual a 9. Y acá tengo y más 3z igual a 5. Y acá en este último tendría z igual a menos 2, ¿sí? Este sistema que yo obtuve acá es un sistema que tiene la forma escalonada, ¿sí? Bueno, desde ya le digo que no me quedó equivalente este primero, sino que este sistema es el equivalente, este sistema que yo tengo acá, lo voy a marcar con este verdecito. Este sistema que yo tengo acá va a ser equivalente a este primero que yo tengo, ¿sí? Porque el conjunto solución de estos no varía. Ahora, si yo quisiera encontrar cuáles son las soluciones, tendría que hacer ¿qué cosa? La sustitución hacia atrás. Entonces, fíjense, si z vale menos 2, ¿cuánto va a valer y en este sistema? ¿Sí? Voy a tener 5 menos 3 por 2, por menos 2. ¿Sí? Quiere decir que i va a valer 5 menos 3 menos 2 me da menos 6, perdón, 6 positivo, entonces 5 más 6 me da 11. ¿Sí? Y así vuelvo a hacer la sustitución hacia atrás y acá tengo x menos 2 por 11 más 3 por menos 2 igual a 9. Bueno, vamos a hacer las cuentas para ver cuánto me da esto. Bien, fíjense que acá, si uno resuelve todas las cuentas que quedan ya para el lector, acá me va a quedar que x es igual a 37. ¿Sí? Quiere decir que la solución de este sistema va a ser 37, 11, menos 2. Queda para ustedes comprobar que efectivamente este conjunto solución que yo encontré para este sistema equivalente al primero, también se cumple, digamos, para el sistema original, ¿no? El sistema formado por las ecuaciones 1, 2 y 3. Bien, entonces cuando nosotros trabajamos con un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, podemos encontrar una matriz asociada a ese sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Qué es lo que es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular de números que en realidad se compone de filas y columnas, ¿sí? En el caso de la matriz asociada a un sistema de ecuaciones lineales, si ustedes observaron en el ejemplo que hicimos anteriormente, por ahí estaba como un poco engorroso trabajar con los números, las letras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con un arreglo de números que corresponde al sistema que nosotros tenemos.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos a trabajar con los coeficientes de cada una de las ecuaciones y con los términos independientes, ¿sí? Que en este caso nosotros llamaremos como las soluciones. Por eso es muy importante que consideremos lo que ya hemos visto cuando trabajamos con las ecuaciones, ¿no? Estos subíndices me van a indicar el primero de los índices que yo estoy trabajando en la ecuación 3, por ejemplo, y el segundo de los índices me va a indicar que estoy trabajando con la variable 2 o con la segunda variable. Para poder hacer esto, algo muy importante es que las variables siempre estén alineadas, o sea que primero o en el primer lugar ponga siempre la primera de las variables, en el segundo la segunda de las variables. Si alguna tiene coeficiente 0, entonces ahí se tiene que colocar igualmente 0 por la variable que corresponda. Y al otro lado de la igualdad tienen que estar todos los términos independientes o los coeficientes de grado 0, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo voy a escribir este sistema? Bien, yo voy a escribir este sistema de la siguiente manera. Voy a ir notando cada una de los coeficientes. En la primera ecuación yo tengo el coeficiente A11, el coeficiente A12, el coeficiente A13, ¿sí? Y así hasta el coeficiente A1n. Cuando yo voy a trabajar solamente con los coeficientes, armo la matriz hasta ahí. Si yo voy a usar, porque algunas veces es necesario y otras no, usar la parte de las soluciones, voy a hacer una línea vertical, lo más vertical que pueda, y acá voy a colocar, digamos, esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo no voy a hacer todo, voy a hacer uno más, por ejemplo, A21, A22, A23, ¿sí? A2n, este es A1n, igual a B sub 2, y acá me va a quedar AM1, AM2, ¿sí? Acá voy a poner AMN y acá va a ser B sub n, ¿sí? Entonces fíjense una cosa, de nuevo, este coeficiente me va a indicar la primera el primer número, el primer subíndice me va a indicar el número de ecuación en la que yo estoy trabajando, ¿sí? Generalmente el número de ecuación en una matriz se llaman filas, o sea que esta sería la fila 1, esta sería la fila 2, esta sería la fila M, ¿sí? Y el segundo de los subíndices me va a indicar la columna en la que yo estoy trabajando, ¿sí? O sea, con qué variable yo me estoy moviendo. Como estoy en la variable 2, ¿sí? Acá estaré con la variable 3 y acá estaré con la variable n, ¿sí? La posición que ocupa, digamos, el lugar de la variable n, 2 o 3 se llaman columnas, ¿sí? Entonces, las filas o renglones, el número de ecuación, o sea, en la ecuación en la que estoy, y la variable en la que yo estoy trabajando se llama columna, ¿sí? Bien, entonces dijimos anteriormente, si yo trabajo solamente con la matriz que corresponde a los valores, digamos, que están asociados a cada una de las variables, esto se llama matriz de coeficientes, ¿sí? Matriz de coeficientes. Y si yo trabajo con toda la matriz, incluido, digamos, toda la parte de las soluciones, que las voy a poner, digamos, con una separación, digamos, del resto de la matriz, esta parte se llama matriz ampliada. ¿Sí? Bien, cada matriz se representa con letras mayúsculas, o sea, la matriz A, la matriz B, las que nosotros querramos, se representan con letra mayúscula. Supongamos que yo tengo una matriz A que es 2, 5, 8, 7, ¿sí? Supongamos que voy a usar solamente una matriz de coeficientes acá. Cuando nosotros trabajamos con una matriz, nosotros hablamos del orden de la matriz, ¿sí? El orden de la matriz es la cantidad de filas y de columnas que tiene, ¿sí? Entonces, el orden es M por N, donde M van a ser la cantidad de filas y N van a ser la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a borrar esta que no me sirve. Entonces, la matriz A, el orden a veces se suele colocar en la parte inferior, es de orden, fíjense, esta tiene 2 filas y 2 columnas, ¿sí?
Por lo tanto, esta matriz A es de orden 2 por 2. Si yo tuviera otro ejemplo, por ejemplo, la matriz B, que es la matriz 1, 5, 8, 4, 2, 9, 6, 7, ¿sí? Podríamos decir que el orden de B es, tengo que revisar qué cantidad de filas tengo, en este caso voy a tener 2 filas, ¿sí? Y tengo que ver cuántas columnas. Tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea que B es de orden 2 por 4, ¿sí? Recuerden siempre, las filas corresponden a la cantidad de ecuaciones que yo tengo y las columnas van a corresponder a la cantidad de variables con las que yo estoy trabajando. Para cada sistema vamos a tener una matriz que está asociada a ese sistema de ecuaciones y lo que vamos a hacer es aplicar operaciones, digamos, ya sobre la matriz, o sea, vamos a trabajar solamente con los números para poder resolver los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Basándonos siempre en los resultados que nosotros ya hemos trabajado, podemos decir que ahora vamos a hacer operaciones elementales sobre los renglones. Si ustedes recuerdan, lo que yo hacía antes era a una ecuación la multiplicaba por número distinto de 0. Bueno, ahora lo que yo voy a decir es, las operaciones sobre los renglones, operaciones de renglones en la matriz, va a ser multiplicar uno de los renglones o una de las filas de la matriz por una constante distinto de 0. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía el sistema de ecuaciones podía intercambiar dos ecuaciones. Como cada ecuación está representada por un renglón, acá también puedo intercambiar dos renglones, ¿sí? Y por último, podía a una ecuación sumar un múltiplo de uno de los renglones a otro renglón. Bueno, acá de la misma manera yo lo que voy a hacer es sumar un múltiplo, de uno de los renglones a otro renglón. Lo que hacía antes era trabajar con toda la ecuación completa. Ahora solamente voy a trabajar con los renglones, o sea, con los coeficientes de cada una de las ecuaciones. Bien, para esto es importante que nosotros trabajemos con una notación particular cuando vayamos a hacer las operaciones en los renglones, ¿sí? La primera de las notaciones es la siguiente. Acá tengo, vamos a decir, cuando yo tenga RI y una flechita que diga C por RI, esto quiere decir que voy a reemplazar el renglón iésimo por un múltiplo de él mismo, ¿sí? Yo voy a poner acá, por ejemplo, si yo digo R2, 3 por R2, lo que quiere decir es que yo voy a agarrar el renglón 2 y lo voy a multiplicar por 3 a todo, ¿sí? Entonces, en la operación siguiente, cuando aparezca, lo voy a reemplazar por 3 veces ese renglón R2, ¿sí? La segunda de las notaciones que vamos a usar es la siguiente. Si digo, por ejemplo, RJ y acá RJ más C por RI, lo que quiero decir es que al renglón J lo voy a reemplazar por la suma de renglón J más un múltiplo de RI. O sea, lo que estoy haciendo acá es sumar a un renglón un múltiplo de otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo al renglón R3, lo cambio por R3 más 2 por R5. Esto ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que para no escribir multiplico 2 por 8 menos 5, vamos a usar esta notación que es bastante más abreviada, ¿sí? La tercera de las notaciones tiene que ver con el cambio de los renglones, o sea, intercambiar dos renglones. Por ejemplo, a RI lo cambio de lugar con RJ, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería si yo tengo, por ejemplo, cambio de lugar el renglón 2 con el renglón 4, ¿sí? Si lo cambio de lugar, lo tengo que anotar ahí. Los subíndices siempre me indican qué número de renglón yo voy a estar modificando, ¿sí? Y por último, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz A, recuerden que las matrices las vamos a anotar con letras mayúsculas, ¿sí? Si yo hago A, B, lo que significa es que A y B, acá estamos, A y B son matrices equivalentes, o sea que en realidad el conjunto solución de una es igual al conjunto solución de otra. Entonces veamos con el ejemplo que nosotros teníamos de la matriz que acabamos de resolver, cómo podemos hacerlo, digamos, bastante más, en forma más sencilla, utilizando
la matriz asociada y utilizando la notación que acabamos de ver. Fíjense, ¿cuál es la matriz asociada? Primero la vamos a escribir acá y después vamos a ir trabajando. ¿Cuál es la matriz asociada? Lo primero que tenemos que pensar en qué orden va a tener esta matriz, ¿no? La matriz de los coeficientes va a tener 3 ecuaciones y 3 incógnitas, o sea que va a ser una matriz de 3 por 3, ¿sí? Si nosotros hacemos la matriz ampliada nos va a quedar de 3 por 4, ¿sí? Entonces fíjense, acá siempre vamos a trabajar para poder resolverlo con la matriz ampliada. Entonces, el primer renglón va a ser el siguiente, la variable x. Recuerden siempre revisar que estén alineados la variable x, la variable y la variable z. Más allá de que acá no estén exactamente alineadas, pero cuando yo las trabaje en la matriz asociada, que cada uno de los coeficientes corresponda a la columna y a la fila que tiene que ir, ¿sí? Entonces acá el primer renglón va a ser para la variable x 2, para la variable y menos 4, para la variable z 6 y en la parte de las soluciones 18, ¿sí? En la segunda, para la variable x menos 1, para la variable y 3, 0. Como la variable z no aparece, el coeficiente vale 0, lo tengo que colocar, ¿sí? Menos 4. Y el tercero, la variable x 2, la variable y menos 5 y la variable z 5. La solución es 17, ¿sí? Bien, volvemos entonces a la idea original o la idea inicial. Recuerden conseguir que este valor que yo tengo acá sea 1, ¿sí? Y que todos los valores que estén debajo de él sean 0. Este valor, o sea, el primer valor que aparece de izquierda a derecha, que es 1, y teniendo todos los valores debajo de 0, se llama pivot de la matriz, de esa fila, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir ese primer pivot? ¿Sí? Para que esto fuera 2, yo hacía una operación. ¿Qué operación hacíamos? ¿Sí? Entonces, si yo pongo esta flechita, acuérdense, A, B implicaba que esta matriz que voy a obtener segunda va a ser equivalente a la primera, ¿sí? O sea, el sistema va a ser el mismo para ambas matrices. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Se acuerdan que hacíamos? Al renglón 1 lo cambiábamos ¿por quién? Por el renglón 1 sobre 2. Esto fue lo primero que hicimos. Al renglón 1 lo dividí todo por 2. Siempre hay que ir escribiendo qué cosas voy haciendo, por eso es la notación que acabamos de ver. Entonces acá me quedaba 1, menos 4 dividido 2 me da menos 2, 6 dividido 2 me da 3 y 18 dividido 2 me da 9, ¿sí? Bueno, yo acá hice menos 1, 3, hay operaciones que se pueden ir haciendo simultáneamente, yo esta primera la voy a hacer paso a paso. 2, menos 5, 5 y 17, ¿sí? Voy a seguir acá, como para no perder el hilo. ¿Qué es lo que hacíamos después? En segundo lugar, lo que a nosotros nos interesaba era hacer 0 este segundo lugar y 0 este segundo lugar, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, y si no lo vamos a ir haciendo, para hacer 0 este segundo lugar, yo trabajo con este pivot, ¿sí? Este pivot vale menos 1 y fíjense, como son opuestos, ¿qué voy a hacer? Sumo, o sea, al renglón 2 lo voy a cambiar ¿por quién? Por el renglón 1 más el renglón 2. Lo que voy a hacer es sumar la primera y el segundo renglón, ¿sí? El primero lo dejo como está, 1, menos 2, 3, 9, ¿sí? Si yo sumo 1 menos 1 me da 0, ¿sí? Menos 2 más 3 me da 1, 3 más 0 me da 3 y 9 menos 4 me da 5. Fíjense que rápidamente yo puedo obtener eso, ¿sí? Si quisiera podría hacer acá en forma simultánea, yo lo voy a hacer paso a paso, pero lo puedo hacer en el mismo momento, menos 5, 5 y 17, ¿sí? Bien, voy a ir al siguiente. Fíjense, ahora lo que yo tengo que hacer es tratar de eliminar este 2. Siempre lo que me conviene es multiplicar al pivot por el opuesto de este número y sumar. También pueden restar, pero por ahí en la resta a veces se cometen algunos errores. Entonces, al renglón 3 lo voy a cambiar por ¿quién? Sumar, multiplicar el pivot por menos 2, perdón. O sea, voy a hacer menos 2 por R1 más R3, ¿sí? La primera ecuación queda como está, 1 menos 2, 3 y acá tengo 9. La segunda ecuación 0, 1, 3 y 5.
Y acá acuérdense que yo estoy multiplicando por menos 2. Menos 2 por 1 me da menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 2 me da 4, menos 5 me da menos 1. Y menos 2 por 3 me da menos 6, más 5, menos 1. ¿Sí? Todo esto igual a menos 2 por 9, que me da menos 18, más 17 me queda menos 1. ¿Sí? Fíjense que es mucho más sencillo trabajar solamente con los números y no trabajar con todas las letras. ¿Sí? Bien, lo último que yo podría hacer, o sea, fíjense, yo acá ya tengo la escalerita, tengo el 1 como pivot, todos los elementos que están debajo de ese pivot son 0. Acá tengo el 1 como pivot, lo que tendría que hacer es tratar de hacer 0 acá. ¿Sí? Para poder hacer 0 ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a sumar el renglón 2 y el renglón 3. ¿Sí? O sea que a R3 lo voy a cambiar por ¿quién? Por R2 más R3 y voy a hacer acá abajo la operación. El primero me da 1, menos 2, 3 y 9. El segundo me da 0, 1, 3 y 5. Y acá tengo 0 más 0 me da 0, 1 menos 1 me da 0, 3 menos 1 me da 2 y 5 menos 1 me da 4. ¿Sí? Entonces fíjense, nosotros hemos obtenido la escalerita, ¿sí? Donde cada uno de los pivots vale 1, con excepción de este, que ya lo voy a hacer 1, y todo lo que está debajo de los pivots es 0. ¿Sí? Lo último que me faltaría para poder hacer esto es multiplicar, o sea, hacer a R2, cambiarlo, a R3, perdón, cambiarlo por R3 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá me da 1, menos 2, 3, acá tengo 9, acá tengo 0, 1, 3, y acá tengo 5, no sé qué le pasó al lápiz, y acá en el último tengo 0, 0, 2 dividido 2 me da 1 y 4 dividido 2 me da 2, ¿sí? No sé qué le ha pasado al lápiz acá. Bien, entonces fíjense, yo ahora tengo la forma escalonada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la escalerita, digamos que se me ha formado acá, y además estos números que aparecen debajo, digamos, de cada uno de los pivots, que en este caso sería, este sería pivot, este que tengo acá sería pivot, ¿sí? Y este que tengo acá sería pivot. Todos los números que aparecen debajo, digamos, de los pivots son 0, ¿sí? Todos los valores de abajo son 0. Esta forma a la que hemos llegado es lo que se llama la reducción gaussiana. Cuando yo tengo una matriz en forma escalonada, donde aparecen unos, digamos, los pivots son 1, y yo puedo resolver este sistema haciendo lo que nosotros antes hicimos, o sea, pasar de la matriz ahora a un sistema donde yo pueda hacer la sustitución hacia atrás. ¿Sí? Así puedo continuar. Entonces, fíjense, acá yo tendría que pasar al sistema y acá me quedaría x menos 2y más 3z igual a 9, ¿sí? Y más 3z igual a 5 y z igual a 2. Y una vez que yo ya tengo este sistema, voy haciendo sustitución hacia atrás para encontrar el valor de x, el valor de y y el valor de z. Este método que acabamos de ver, digamos que me permite resolver sistemas utilizando las matrices en forma, digamos, bastante más sencilla y liberándome de todo lo que son las variables, fue creado por un matemático que realmente fue un prodigio, llamado Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Es más, es llamado el príncipe de las matemáticas. Sin embargo, fue mejorado por un ingeniero que hacía estudios en geodesia, ¿no? Entonces yo voy a retomar 1, menos 2, 3, el sistema que nos había quedado, o sea, la matriz reducida, escalonada, perdón. Tengo 0, 1, 3, 5, 0, 0, 1, 2, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta lo que hicimos recién nosotros habíamos encontrado la forma escalonada de la matriz, ¿sí? Donde yo podía después pasar a un sistema equivalente a esa matriz y obviamente hacer la sustitución hacia atrás.
Bueno, Jordan hizo muchas investigaciones en geodesia, la verdad que también fue bastante prodigioso. Entonces lo que dijo él fue, ¿por qué no el método que hacemos nosotros para conseguir los pivots y conseguir cero no lo hacemos también hacia arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, que para que esto sea bastante directo, yo pueda tener, por ejemplo, en este pivot ceros arriba y abajo de cada pivot, ¿no? Entonces en este pivot yo quiero tener ceros arriba y abajo de cada pivot, ¿sí? Entonces lo que hizo fue mejorar el método de Gauss, con la diferencia de que en realidad los pivots no los consideraba que tenían que ser uno. De hecho, hay algunos programas como MATLAB y otros, digamos, que los pivots no necesariamente tienen que ser uno. Pero a la forma, digamos, o en el momento de calcular, es muy conveniente que los pivots sean uno, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tendría que pasar? Una vez que yo llego a esto, digamos, a la forma escalonada, vamos a conseguir lo que llamamos una forma escalonada reducida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la forma escalonada reducida? Es conseguir de cada pivot que todos los elementos que estén por encima del pivot sean cero, ¿sí? Si antes pensábamos de izquierda a derecha, ahora vamos a empezar de derecha a izquierda. O sea, lo que vamos a hacer es tomar este primer pivot, que corresponde a la tercera variable, y hacer 0 el 3 y el 3 que están encima de él, ¿sí? Siempre con operaciones entre renglones, ¿sí? Bueno, fíjense, siempre buscando el mismo método, ¿qué voy a hacer? Al renglón 2 lo voy a cambiar por ¿quién? Voy a multiplicar por el opuesto de 3, o sea, en este caso por menos 3, el renglón 3, y le voy a sumar el renglón 2. O sea, ahora estoy pensando en multiplicar todo el renglón 3 por menos 3, ¿sí? El primer renglón ahora es como que uno empezara de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces acá me quedaría 0, 0, 1, ¿sí? Y de este lado me va a dar 2. Y acá me va a quedar 0, fíjense, menos 3 por 0 me da 0, menos 3 por 0 me da 0, más 1, 1. Y acá me va a quedar menos 3 por 1 me da menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 2 me da menos 6, más 5, menos 1, ¿sí? Fíjense, simultáneamente yo podría hacer lo mismo con este otro elemento, ¿sí? O sea, trabajar con el renglón 1 y decir, al renglón 1 lo voy a multiplicar. Menos 3 por el renglón 3 y le voy a sumar el renglón 1, ¿sí? De nuevo empiezo. 0 por menos 3 me da 0, más 1, me queda el 1. 0 por menos 3 me da 0, más 2 o menos 2 me queda menos 2. Y acá tengo menos 3 por 1 me da menos 3, más 3, 0. Y menos 3 por 2 me da menos 6, más 9 me da 3, ¿sí? Entonces fíjense, con eso yo agarré a este pivot y convertí todos los elementos que están por encima de él en 0, ¿sí? ¿Qué es lo que me faltaría? Tomar este pivot y convertir este 2 en 0, ¿sí? Entonces, una nueva operación que yo tengo que hacer es la siguiente. Al renglón 1 lo voy a cambiar por ¿quién? Multiplicar por el opuesto de ese menos 2, que en este caso sería 2, por el renglón 2, y sumarle el renglón 1. Lo voy a hacer acá abajo, ¿sí? Para que me quede bien. Entonces, la de abajo la voy a copiar tal cual, 0, 0, 1, 2, acá tengo 0, 1, 0, menos 1, y acá tengo menos 2 por 0 me da 0, más 1, 1. 1 por 2 me da 2, menos 2, 0, ¿sí? 2 por 0, 0, más 0, 0. Y 2 por menos 1 me da menos 2, más 3 me da 1, ¿sí? Fíjense que este método que mejoró Jordan me queda de la siguiente manera. No solamente que me queda escalonada, sino que me quedan los valores como re obvios, ¿no? Fíjense, si yo a esto lo paso a un sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que voy a tener? La primera, el primer pivot corresponde a la variable x. La variable x, ¿cuánto va a valer? 1. El segundo pivot corresponde a la variable y. La variable y, ¿cuánto va a valer? Menos 1. El tercer pivot corresponde a la variable z. La variable z, ¿cuánto va a valer? 2. ¿Sí? Por lo tanto, el método de Gauss-Jordan lo que hace es mejorar la eliminación gaussiana para conseguir la solución de manera
directa, digamos, ¿no? Fíjense, la solución acá sería 1 menos 1, 2, ¿sí? Obviamente siguiendo los mismos pasos que hacemos para la eliminación gaussiana, pero tratando de conseguir que no solamente queden ceros debajo de cada pivot, sino también arriba de cada pivot. El trabajar con uno o otro sistema, o sea, otro método, dependerá de lo que nosotros queremos conseguir. Bueno, acá tenemos un poquito la definición de la forma escalonada reducida por renglón y de pivot. Cuando usamos eliminación gaussiana se llama forma escalonada y cuando usamos la forma de Gauss-Jordan se llama forma escalonada reducida, ¿sí? Entonces, básicamente todos los renglones cuyos elementos son todos ceros aparecen en la parte inferior de la matriz, si es que la hubiera, o sea, si tuviera toda una fila de ceros, generalmente siempre va al final de la matriz, en la parte inferior. El primer número distinto de cero se llama pivot, ¿sí? Y tiene que ser valor 1. Si dos renglones tienen elementos distintos de 0, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está obviamente más a la derecha que el primer 1 del renglón de arriba. Y cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos, ¿sí? Básicamente, si yo empiezo a mirar de izquierda a derecha, ¿sí? El primer elemento que aparece en las ecuaciones se llama pivot y para que sea escalonada tiene que tener ceros debajo del pivot y para que sea escalonada reducida debe tener ceros debajo y encima de cada pivot. Veamos los siguientes ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, la matriz A, le voy a llamar a esta primera. Fíjense, esta tiene una forma escalonada, ¿sí? Es divertido por ahí trabajar y ver si se arma la escalerita o no. No es que la escalerita necesariamente es esta, ya vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, es escalonada porque cada uno de estos elementos vale 1, tengo pivot, y todos los elementos que están debajo de los pivots son 0. Por lo tanto, esta A escalonada, ¿sí? Si yo voy a ver en este otro ejemplo, sucede lo mismo, ¿sí? O sea, el primer elemento cuando yo entro es un 1, todos los elementos que están debajo de él, o sea, este sería un pivot, todos los elementos que están debajo de él son 0, ¿sí? Fíjense, acá este otro elemento es 1 también, por lo tanto es pivot, es el primero distinto de 0, todos los que están debajo de él son 0, y acá fíjense ustedes que no siempre los escalones van de 1 en 1, ¿no? O sea, si uno puede observar, esta variable no tiene pivot, ¿no? O sea, fíjense, acá no tengo pivot y esta variable sí, ¿no? Entonces, si acá yo tuviera, por ejemplo, x1, x2, x3, x4, fíjense, cada columna corresponde a una variable. Las variables que tendrían pivot son la variable x1, la variable x2 y la variable x4, ¿sí? Aprender a ver dónde están los pivots de acuerdo a las variables también es algo muy importante, ¿sí? Fíjense ustedes, acá otro ejemplo de una matriz escalonada, ¿sí? Le voy a llamar C. Primero los elementos pivot, debajo tengo ceros, y acá en la segunda, este es el elemento pivot, ¿sí? Y debajo no hay nadie más, pero también tiene esta forma escalonada. Si acá yo tuviera, por ejemplo, x1, ¿sí? x2, de nuevo, x3 y x4, los pivot corresponderían a quién. O sea, o cuál de las variables son las que tienen pivot. El pivot corresponde a x1 y a x3, ¿sí? Las otras dos variables, ya lo vamos a ver un poco también en la práctica, se van a mover, digamos, un poco libremente, ¿sí? Pero tengo solamente dos pivots. Y en este caso, fíjense, otra forma que yo puedo tener una matriz escalonada, si yo tengo, por ejemplo, esto, fíjense, este es pivot, todos los elementos que están debajo valen 0, este es pivot, los elementos que están debajo valen 0, ¿sí? Y aparece acá lo que recién se veía, una fila de ceros. Cuando hay una fila de ceros se coloca al final de la matriz, ¿sí? Esta matriz también es una matriz escalonada. Veamos ahora estos ejemplos de matrices escalonadas reducidas, ¿sí? Fíjense ustedes, hay matrices como esta, por ejemplo, que le voy a llamar D, que son divinas, ¿no? Porque es evidente que son escalonadas reducidas.
Incluso esta matriz se llama matriz identidad. Yo tengo un pivot, debajo todos ceros, tengo un pivot arriba y abajo todos ceros, tengo un pivot arriba todos ceros, ¿sí? Esta matriz es escalonada reducida. Pero ¿qué pasa? Eso sucede muy pocas veces, ¿sí? Entonces hay que aprender a mirar y por eso es importante que entendamos qué es lo que significa un pivot. Entonces fíjense, si yo voy a la primera ecuación, este es el primer elemento distinto de 0, que se encuentra de izquierda a derecha. Entonces tengo que revisar, descubrir, por decirlo de alguna forma, que este es un pivot, ¿sí? ¿Corresponde a quién? A la primera de las variables, que le llamaré x1. Todos los elementos que están debajo valen 0. Ahora voy a la segunda ecuación. El primer elemento distinto de 0 es este. Este es pivot. Arriba y debajo tienen que tener 0, ¿sí? Y fíjense, acá aparecen estos números, 3 medios y 8, pero esos no son pivot, ¿sí? Y tampoco es que si no son 0 la forma no es escalonada reducida, porque si ustedes se fijan bien, voy a hacer acá la escalerita, ¿sí? Tengo un pivot para x1, un pivot para x2, y acá en el tercer caso, ¿qué es lo que sucede? Tengo una fila de 0. Ya vamos a ver ahora en la práctica qué quiere decir eso cuando yo tengo filas de 0. Entonces los pivots corresponden a las variables x1 y x2. Como tengo 3 variables y 2 pivots nada más, seguramente que este sistema va a tener infinitas soluciones y ya lo vamos a trabajar mejor en la práctica, ¿sí? Pero bueno, es importante que podamos y que aprendamos a entender o ver cuando una matriz es escalonada reducida. En el caso de esta matriz que le llamo B, de nuevo, primer elemento distinto de 0, pivot, ¿sí? Fíjense, de izquierda a derecha. Lo que está debajo vale 0. Y acá en el segundo caso, este va a ser pivot, ¿sí? Primer elemento, cuando yo me voy moviendo de izquierda a derecha, el pivot de este va a corresponder ¿a quién? A la variable x1. Esta es la variable x2, no tiene pivot. La variable x3 sí tiene pivot y la variable x4 no tiene pivot. Quiere decir que yo acá tengo 2 pivots, ¿sí? Y tengo 4 variables, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver en el próximo video, pero cuando yo tengo más ecuaciones o más pivot que variables, lo que sucede es que este sistema tiene infinitas soluciones. Y las variables que se van a mover libremente son aquellas en las que no tengo pivot, ¿sí? En el próximo video lo vamos a ver con mayor detalle. Vamos a revisar por último esta matriz, la matriz C. Fíjense, el pivot que tengo es este. Cuando yo arranco, todos los elementos debajo son 0 y el segundo pivot es este. Los elementos que están debajo y arriba de él son pivot. Por lo tanto, esta matriz también es escalonada reducida con solamente 2 pivots que corresponden ¿a quién? A la variable x1 y a la variable x2. La variable x3 y x4, como no tienen pivot, digamos en su columna, son variables que se van a mover libremente, ¿sí? Bueno, un poco con la práctica que vamos a dejar también a continuación y con los próximos videos vamos a ir viendo qué pasa de acuerdo a la forma que tenga la matriz, cómo van a seguir siendo, digamos, las soluciones. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.